Buenas tardes, mi nombre es Elena Girón. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la, de, del- acerca de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a la Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, el Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en un formato, el cual fue distribuido al público en diferentes idiomas. Tema 2. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Es uno de muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa. En 1789 y 1799, en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de las universales, influidas por la doctrina de los derechos naturales. Por los derechos del hombre se entiende como universales, aun cuando establece en los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres, sin excepción. Sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última sería abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerada un documento precursor de los derechos humanos. A la Declaración de la Mujer y las Ciudadanas. Las mujeres encontraron eh, la historia de los derechos humanos. Muchos artículos son dedicados a la libertad. El artículo 1, los hombres nacen y prevalecen libres e iguales en derecho. El artículo 4 y 9, 4 y 5, perdón, intentan definir y circunscribir la libertad. Es definitiva como lo que no perjudica a nadie y solo la ley le puede poner límites. Los artículos 7, 8 y 9 precisan las características de la libertad individual, presunción, inocencia e los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión, de la prensa y de prensa y de conciencia. La Constitución Mexicana de 1717. La Constitución Mexicana se firmó el 31 de enero de 1917, pero Venustiano Carranza la promulgó hasta el 5 de febrero. Es la tercera constitución del país después de su independencia. La Carta Magna entró en vigor el 1 de mayo de 1917 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. La Constitución de 1917 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo y que la nación mexicana se constituye en el pueblo, y que éste se constituye democrática y federal. Una de sus reformas añade también que es laica. Una de las particularidades de la Constitución de 1917 es que en su redacción
En su redacción original incluyó no solo garantías individuales propias del pensamiento liberal de la época, sino también una serie de derechos sociales. La Constitución alemana de Weimar. El 14 de agosto de 1919 entró en vigor la Constitución de Weimar y la conmemoración de los primeros 100 años de esta nos confronta con una experiencia constitucional inacabada. La Constitución de Weimar es la constancia de una cultura instructiva, no solo desde el punto de vista jurídico-político, sino además en la amplia dimensión de su contexto. El progreso técnico, artístico y cultural que rodeó la experiencia constitucional de Weimar también la explican como un escenario de renovación en el que esclarece porque en la Asamblea Constituyente de Weimar se promovió el vínculo entre modernidad y el inicio de la vida democrática como manifestación de una cierta nueva autoconciencia individual y social. La impronta modernizante de la Constitución tomó cuerpo con una rehabilitación ciudadana en el ámbito electoral, laboral, social y económico. Los dilemas de la Constitución económicos se reflejan asimismo en los problemas políticos criminales. Entre 1918 y 1933, el curso de los políticos criminales durante la República de Weimar, Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por representantes los- de, de todos los representantes del mundo. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Asambleas Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Declaración establece la primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo. Los 30 derechos de libertad contenidas incluye el derecho a no ser sometido a la tortura, derecho a la libertad, derecho a la expresión, el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos como derecho a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales. También a una vivienda adecuada, etcétera. Convenio que indica que los trabajadores deberán de gozar adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a obtener la libertad en relación al empleo. Dicha situación debe ejercer contra todo acto que tenga el objeto convenido y ejecutivo de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Entra en vigor el 18 de junio de 1951. Adopción en 1951. Instrumento Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los estados de América asignarían signatarios de la presente convención reafirmaba su propósito de consolidar en este contiene dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos de los hombres no nacen del hecho de ser nacional o determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la
la persona humana, razón por la que justifican de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de Organización de los Estados Americanos y en la Declaración Americana de los eh, Derechos y Deberes del Hombre, la, de, la declaración y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. Eh, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales conforman a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. La libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de los derechos iguales inalienables, reconociendo que esos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que con arreglo de la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano. Oh, del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos comprendidos, que el individuo, por tener deberes respecto de otro individuo y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto. No, el tema 10, Convención sobre la eliminación de todas las formas. La Comisión Presidencial Coordinada de la Política Ejecutiva en materia de derechos humanos, en su función de brindar asesoría técnica a las instituciones gubernamentales en la formulación y explicación de políticas programadas y medidas para promover los derechos en Guatemala. Ha elaborado esta versión de la finalidad de crear instrumentos didácticos que faciliten procesos de conocimiento y de difusión entre los funcionarios públicos. Esta convención entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y fue ratificada por Guatemala el 12 de agosto de 1982. Muchos instrumentos internacionales de los derechos humanos contienen disposición específica relacionadas prohibidas con la discriminación y la obligación de los estados de adoptar medidas tendientes a erradicarlas, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, posee a la existencia de estos instrumentos. En muchos países la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres prevalece, haciéndole necesario reafirmar la discriminación con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Eso aún sucede en nuestra actualidad, ya que a veces se ve reflejado en la color de piel o en los salarios. Eso es todo. Muchas gracias. Feliz tarde.